esquemas, sin prejuicios, sin odios. Venimos con una actitud tan abierta como permita en este país avanzar hacia un terreno distinto al que hemos estado transitando. A mí me parece que el diálogo puede darse sobre las siguientes bases. En primer lugar, la necesidad de erradicar la guerra sucia en Colombia. Esta es la condición número uno. Que haya una erradicación de la guerra sucia, disolución de los grupos paramilitares. El gobierno puede hacerlo si tiene la voluntad política que requiere para ello. Creo que siempre que uno asume una responsabilidad ante su país, no solo la responsabilidad tiene que ver con Para mí el M-19 fue una de las pocas guerrillas en Latinoamérica que sí tiene una razón social de surgimiento a partir del fraude electoral del 19 de abril, en el que mucha gente dice que por la noche había un presidente, por la mañana había otro, en el que por proteger el respeto del pacto de Bernidón y el otro que se hizo en España, se tenía que respaldar la sucesión del presidente conservador dentro del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Entonces, al hacer este fraude con el general Gustavo Rojas Pinilla, que se ha posicionado y ha ganado democráticamente, se surgió este movimiento en razón de una protesta y un desconcierto frente a la clase política dirigente. En la M-19, hasta que el narcotráfico metió sus tentáculos ahí, era una guerrilla que tenía una razón social justa y merecedera, y que por los actos que hizo durante su existencia hizo que el Estado de verdad viera la problemática, que de verdad tenía la influencia de los poderes públicos dentro del Ejecutivo y sobre todo sobre los principales problemas que tiene o que tenía la Constitución del 86 bajo el problema de los estados de excepción y sobre la supuesta legitimidad de los poderes establecidos bajo un poder constituyente en el que el poder constituido no respetaba lo que decía el poder constituyente. Entonces el poder del Estado se vio vulnerado, el poder del pueblo, perdón, se vio vulnerado al hacer este fraude electoral, y ya hasta que en el proceso de paz del M-19 con el presidente Betancourt se logró que el M-19 lograra una verdadera inclusión dentro de la política, como lo fue la participación de Navarro Wolf dentro de la Asamblea Constituyente de 1991. Para mí la paz es el momento en que hay un estado en que diferentes posiciones se contraponen, pero no hay ni violencia de por medio ni conflictos. Yo pienso que en Colombia no veo como un momento en sí de paz y no creo que lo vaya a haber. No es que la quiero o no la quiero, es que no creo que vaya a haber paz en Colombia, porque Colombia en sí nació como un estado en guerra. Básicamente los estados latinoamericanos todos nacieron en razones de independencia, y no pienso que vaya a haber un momento en que las diferentes como que opiniones que existen en la mente colectiva de los colombianos vayan a algún momento a coexistir en paz. La paz. La paz para mí es el llegar a un estado en el que las personas se puedan entender de una buena manera. Es obvio que dentro de una sociedad siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber diferencias, pero precisamente lo que se tiene que lograr es que se dé una solución acordada entre las partes de los conflictos, que no se tengan que llegar a un punto en el que se tengan que agredir, sino que la gente sea lo suficientemente racional y pueda hablar y solucionar el conflicto de una manera calmada. La paz en Colombia para mí es lograr lo que Colombia nunca ha sido. Llegar a que Colombia de verdad sea un estado de derecho, como dice su constitución, ya que Colombia desde que se creó o nació como república, como país, siempre ha estado en guerra. De su independencia hasta el día de hoy, siempre ha estado en conflicto. ¿Qué significa la paz para usted? Pues la paz no es simplemente el hecho de la ausencia de guerra, sino la paz es un complemento de muchas cosas, como una sociedad bien estructurada, niveles altos en educación, en salud,
Son varios factores que contribuyen a la paz. ¿Por qué razón usted quiere un país en paz? Pues creo que es el deseo de todos. Tener paz en nuestro país es muy importante porque pues así hay un mayor desarrollo económico, social, no está ese impedimento para que eso se realice. Y pues creo que todo el mundo desea eso. Todos los colombianos deseamos paz en nuestro país para llegar a ser un país mucho mejor de lo que somos. ¿Qué significa la paz para usted? La paz para mí es la equidad. Cuando hay equidad hay igualdad para las personas. Cuando hay igualdad de oportunidades para las personas hay paz. ¿Por qué razón quiere la paz para su país? Porque pienso que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Educación, salud, paz económica, que todos tengamos las mismas oportunidades y no haya tanta pobreza en el país. Cuando eso suceda, habrá paz en Colombia. Paz para mí es un sentimiento de tranquilidad y de serenidad dentro de la comunidad, tanto internacional como local, en el que las dos partes de un conflicto determinado o varias partes en su defecto llegan a un acuerdo conciso en el que se cesa el conflicto armado para que se den procesos de justicia transicional. El proceso de paz que se lleva en Colombia es muy importante porque se han hecho varios procesos de paz en el que nos han llevado a un acuerdo claro. El acuerdo de paz de La Habana que se está llevando es el proceso que más se ha llevado lejos durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Los procesos de justicia transicional sirven para que se dé principalmente la reparación y la reinserción de los agentes armados a la sociedad civil. ¿Cómo se hace esto? Mediante penas de justicia excepcional, en el que no se da un proceso de penas punitivas tan grandes y se da cierto tipo de amnistías condicionadas, en el que se hace para que la sociedad y todo lo que integra las partes del conflicto puedan tener dentro de un corto o largo tiempo una paz duradera. ¿Por qué quiero la paz para mi país? Juan Manuel Santos, en una entrevista en Hora 20, dijo que el Producto Interno Bruto iba a crecer después de la paz 2% perpetuamente. ¿Eso qué implica? Que las razones por las que se hicieron el conflicto, tanto económicas como sociales como de participación, quedarían a un lado para que esas causas del conflicto sean el motor para que sea un Estado social de derecho, una democracia participativa y un Estado pluralista en el que se respete la diferencia de los demás, en el que la economía como motor principal de un Estado sirva para que la gente que ha sido excluida socialmente durante estos últimos 50 años puedan tener una oportunidad de salir adelante, en el que la desigualdad se disminuya y sobre todo para que el país sea un Estado de derecho y de ejemplo para la comunidad internacional. Buenos días, mira, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que sería buena o mala la paz en nuestro país? A mí me parece que aparte de que es buena, es necesaria, ya que la plata destinada para la guerra se podría destinar a otros fines como la salud y no sería necesario esta recolecta de tapas que van para los niños con cáncer. Esa plata sería para financiar los tratamientos que necesitan los niños. Anteriormente, procesos de paz entre el M-19 y el gobierno nacional y las autodefensas armadas de Colombia y el gobierno nacional. ¿Qué diferencias usted ve entre las diferentes desmovilizaciones? Bueno, en primer lugar, el M-19 fue una organización político-militar. Eso quiere decir que tenía una estructura de organización y había unos ideales de carácter político. Por lo tanto, los intereses que motivaban al M-19 eran absolutamente diferentes a los intereses en las autodefensas, en el entendido en que las autodefensas era una organización jerárquicamente constituida, pero con mandos cuyos propósitos definían los intereses más de carácter comercial, empresarial, de poder y militar que una propuesta política. En ese sentido, el M-19 inicia un proceso de desmovilización
entrega de todas sus armas y desmontaje de toda su infraestructura operativa, y en un proceso de búsqueda de participación política a través de las vías no violentas, es decir, en las condiciones de participación política y electoral de las nuevas figuras de participación comunitaria constituidas posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente. Llevaron a ese escenario una serie de cambios que le permitían renovar la Constitución del 87, pero además generar y actualizar los procesos de participación comunitaria. Pero además, a diferencia de las autodefensas, el objetivo fundamental, mientras las autodefensas perseguían un poder económico, militar en el territorio con base en negocios fundamentados especialmente en el narcotráfico, en la apropiación de tierras, en la usurpación de empresas y en el dominio territorial, el M-19 buscaba fundamentalmente participación política. De allí que el M-19 ha sido el único movimiento que ha cumplido realmente con el principio de negociación política, dejación de armas y consolidación de la democracia a través de la participación electoral y representativa. Bueno, y para finalizar, quisiera saber su opinión sobre qué opina de la paz. ¿Es la paz la vía para tener un país mejor? Indudablemente, la paz no solamente es la terminación de la guerra. Recordemos que el artículo 22 de la Constitución dice: la paz es un deber y es un derecho. En los procesos de desmovilización demostraron que la negociación política, que la participación en la democracia son el camino, y desnudaron que la lucha armada es inviable en cualquier momento de historia, tanto de Latinoamérica como del mundo. Es decir, para Colombia la lucha armada no procede, la consolidación de la democracia es la alternativa, y sin duda en esa democracia, con los defectos que haya, es mejor mantenerse en la construcción de una nueva sociedad a través de la diferencia, a través de la tolerancia y sobre todo alejados de la guerra.